hispanos hablantes. Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Federico Canepa, estoy basado en Buenos Aires y trabajo en DuPont, Argentina. Llevo ya varios años trabajando en DuPont, como 14 años, he ido pasado por diferentes funciones a lo largo del tiempo, desde la parte gráfica, con la venta de fotopolímeros, como diferentes funciones como en el sector financiero, y bueno, actualmente ya hace varios años me encuentro trabajando en la parte de safety. Actualmente estoy vendiendo todo lo que está relacionado con Kevlar para soluciones balísticas, oil and gas, Nomex y Tyvek para la parte medicinal y gráfica. Tenemos un equipo fuerte en toda Latinoamérica, luego se van a ir presentando a lo largo de la presentación, como Verónica Damián en México, Wally Java en Colombia y Adriana Mendoza en Brasil, que es nuestro líder técnico para toda Latinoamérica, y es quien va a estar conduciendo la presentación y respondiendo las consultas en lo relacionado a blindaje vehicular. Bueno, quería comentarles que bueno, este webinar está siendo grabado en este momento para que después sirva de consultas o poderlo compartir con aquellas personas que no pudieron participar. Y debido a que son más de 100 personas conectadas en toda la región de Latinoamérica, van a estar silenciados y solamente la persona que va a estar hablando en cada momento va a tener la oportunidad de hablar. Lo que sí va a estar abierto un canal de consultas. Si se fijan en sus pantallas, hay una ventana que dice Questions. Ahí pueden realizar las preguntas que quieran. No esperen sobre el final de la presentación. Sobre el final vamos a responder las consultas, pero a medida que vaya transcurriendo la presentación, siéntanse libres de ir escribiendo ahí sus consultas. Nosotros las vamos a ir recopilando durante todo el transcurso del webinar y sobre el final las vamos a ir respondiendo una a una. Si por algún motivo alguna consulta no fue respondida, sobre el final vamos a compartir también nuestras direcciones de mail, los teléfonos, para entrar en contacto con ustedes y poder aclarar cualquier consulta que haya quedado pendiente o algo particular. Bueno, la gran consulta que habíamos recibido era por qué hacíamos este webinar. De alguna manera lo que queremos desde DuPont es estar cerca de nuestros clientes y de nuestros usuarios. Actualmente por el tema de la pandemia a nivel global, nos hemos visto muy afectados para visitar clientes, para hacer desarrollos codo a codo con nuestros clientes, o visitar ferias, o tener todos esos contactos personales que solíamos tener, y lamentablemente ahora no, por esta enfermedad no lo estamos pudiendo hacer. Entonces nuestra intención es, bueno, tomar mano de las herramientas que tenemos, poder organizar el webinar, y bueno, de alguna manera estar disponible, aunque sea en forma virtual, pero para poder hablar con ustedes, saber que seguimos trabajando, nuestras plantas siguen estando operativas, y aunque sea desde nuestras casas, o sea, estamos aquí para ayudarlos y para seguir trabajando. Eso no, para nosotros, la verdad, no cambian. Entonces, bueno, esperemos que disfruten este webinar, y bueno, estamos acá para ayudarlos. Finalmente, les quería agradecer a Julia Cardoso desde Brasil, que estuvo organizando, es la persona que estuvo poniendo, digamos, online, digamos, todo esto, y nos estuvo dando una mano para que esto salga bien. Así que muchas gracias por eso, y los dejo ahora con Wally Java de Colombia, que nos va a hablar un poco de DuPont y nos va a dar la introducción. Muchas gracias y espero lo disfruten. Hasta luego. Todo tuyo, Walid. Muchas gracias, Fede. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los más de 100 participantes que se han inscrito en más de 12 países en toda Latinoamérica. Mi nombre es Walid Java. Yo trabajo con DuPont hace más de 10 años. Soy responsable del negocio de safety para la región andina. Y vengo trabajando en diferentes tipos de áreas. He tenido experiencia en la industria eléctrica, en la industria de oil and gas, y ahorita enfocado mucho en la parte de seguridad. Hoy voy a compartir con ustedes parte de nuestra historia, parte de la historia de DuPont, en el cual vamos a ver cuál ha sido ese legado de la compañía con más de 200 años en el mercado, la cual fue fundada en 1802. Sí, puede seguir en el siguiente slide. Y basado siempre, cuando hablamos de una compañía con tanta experiencia y tanto recorrido, con más de 200 años,
nos basamos siempre en 4 pilares fundamentales, que son la salud y la seguridad, que es condición de empleo. La segunda es responsabilidad ambiental, porque obviamente tenemos que devolverle al ambiente lo que le tomamos. Por tercero, tenemos respeto a las personas, con lo cual tratamos a las personas de la misma manera o mejor que a nosotros nos gustaría que nos trataran. Y por último tenemos el comportamiento ético, con el cual ha logrado DuPont poder tener tanto legado y tantos desarrollos y tantas relaciones a largo plazo. Y es lo que nosotros buscamos cada día, no solamente hacer negocios puntuales, sino desarrollar negocios y relaciones a largo plazo. Como les venía contando, DuPont fue fundada en el año 1802 por Eleuterio Dupont, que es un físico químico francés. Siempre nos preguntan si DuPont es una compañía francesa. Fue fundada por un francés químico, discípulo de Lavoisier, padre de la química moderna, quien viaja a Estados Unidos y desarrolla una compañía en Delaware para la fabricación de pólvora industrial, para actividades de producción y también para todo el sector militar. Luego de este tiempo, ya pasa al siglo XX y durante el siglo XX enfoca ya sus desarrollos a nuevas innovaciones que le permitan a las personas a cuidar sus vidas, mejorar los procesos de producción y protección del medio ambiente. Dentro de estos desarrollos tenemos unas marcas importantes como la que es Nylon, que se utiliza hoy en día, más de 100 años, al igual que Lycra, que se utiliza inclusive en los Juegos Olímpicos y Copas de Mundo, Mundial de Atletismo, son telas que todavía son y tejidos que son utilizados. Y al mismo tiempo tenemos nosotros las Hero Brands como Nomex, Tyvek y Kevlar. En su momento, Nylon ya no hace parte de la compañía, igual que Lycra no hacen parte de la compañía, pero DuPont quiso enfocarse en productos y en textiles que fueran de alto desempeño, como en este caso es Nomex, Tyvek y Kevlar. En el caso de Nomex es enfocado en prendas de protección contra fuego, lo utilizamos hoy para protección de bomberos, corredores de Fórmula 1, NASCAR e inclusive de la NASA. Con Tyvek es muy reconocido en estos momentos, ya que es un material que se utiliza para la confección de prendas de protección química y biológica, el cual se utiliza mucho ahora en esta situación del coronavirus a nivel global. Y Kevlar, que va a ser el enfoque de nuestra reunión hoy y de webinar, que principalmente tiene aplicaciones industriales, aplicaciones balísticas, y hoy vamos a hablar específicamente de la parte de blindaje de autos. Y ya finalmente en lo que es el siglo XXI, prácticamente DuPont se enfoca en 4 líneas de negocios, que es la seguridad, la nutrición, la electrónica y transporte, siempre enfocados y basados en la innovación para poder darle al mercado las mejores soluciones. Entonces, ya entrando en materia en cuanto a estadísticas, vemos que, para que solo tenga una idea, DuPont a nivel global protege a más de 5 millones de soldados y policías cada año. Esto con prendas, con chalecos, con cascos o con escudos fabricados con Kevlar. Tenemos más de 22,000 autos blindados por año en Latinoamérica, principalmente en los mercados de Brasil, de México y Argentina. Y otro dato importante es DuPont este año ha donado más de 10,000 trajes Tyvek, como les comentaba, son los trajes de protección química y biológica para estos héroes que están en el borde de protección, enfrente al riesgo para combatir el coronavirus. De hecho, uno de los cambios importantes que tuvo la compañía durante estos 2-3 meses, cuando se inició esta situación del coronavirus, DuPont venía fabricando aproximadamente 8 millones de trajes mensuales de Tyvek. Y gracias a la innovación, a la flexibilidad y a la agilidad de los procesos, hoy está fabricando más de 24 millones de trajes mensuales de Tyvek para proteger a estos héroes. Y ya enfocándonos en el webinar de hoy, ¿cuál es la importancia de blindar vehículos?
Anteriormente se creía que era un tema de lujo, pero definitivamente ya eso es tema de pasado, hoy es una cuestión de seguridad. Solo para que tengan una idea, en Latinoamérica, más del 75% de las personas tienen la percepción que se sienten inseguros. Y ese dato que les estoy dando fue previamente al coronavirus. Estoy hablando de cifras de febrero, enero de este año, el cual ese 75% se sentía inseguro. Ahora, luego de la pandemia o durante la pandemia, las estadísticas reflejan que va a haber un aumento en la inseguridad. ¿Por qué? Porque obviamente hay gente que no ha podido salir a trabajar, se aumenta todo lo que son los robos y la delincuencia común, y esta percepción y la realidad en cuanto a datos va a aumentar. Eso nos trae a nosotros una oportunidad, a ustedes como usuarios de las fibras de DuPont, como blindadores, como usuarios finales, porque al final nosotros lo que estamos brindando es una oportunidad para estar seguros nosotros y nuestra familia. Y una buena manera de hacerlo es a través de este equipo de protección. Segundo, importante es por qué utilizar estas soluciones de DuPont y de Kevlar. ¿Por qué es importante utilizar original y que trabajen con nosotros? Y también porque es la mejor solución. Porque no solamente es un material, no es solamente una fibra, sino es todo un modelo de negocio en el cual ustedes participan y hacen parte, y lo cual lo vuelve exitoso. Porque trabajamos con compañías serias en la cual garantizan que todos los productos son genuinos, que son hechos de la mejor calidad, que se realizan en las pruebas correctas, y obviamente detrás de ustedes estamos nosotros, con más de 200 años de experiencia y de respaldo, en el cual garantizamos a ese usuario que una vez ingrese a su vehículo, ingrese con su familia, una vez tenga esa protección con Kevlar, pues obviamente va a estar protegida. A continuación los voy a dejar con Adriano Mendoza. Adriano Mendoza está localizado en Brasil, es el líder técnico del negocio balístico y de alta performance de DuPont para Latinoamérica, que seguramente algunos ya conocen, y si no, van a tener ahora mismo la oportunidad de conocerlo. Y la idea es cuando volvamos a nuestra nueva realidad, pues poder visitarlos y poder tener esa face to face, esas reuniones y volvernos a encontrar. Adriano. Excelente, muchas gracias, Walid. Buenos días a todos. Bueno, seguindo adelante, entonces, vamos a hablar aí de Kevlar, de nuestros productos que están enfocados por el tema de blindaje, ¿ok? Bueno, primero, lo que es Kevlar. Entonces, Kevlar es un brand, es una marca muy conocida globalmente. Se fue un polímero ahí descubierto por nuestra cientista Stephanie Kolek, ¿ok? Hay una foto de ella acá, en 1965, ¿ok? Entonces, es una fibra en verdad muy resistente y a la época que fue descubierta se fue una revolución porque no había ningún tipo de material que llegase al menos cerca de la resistencia que tenía Kevlar. Para se tener una idea, es una fibra que es 5 veces más fuerte que el acero a lo mismo peso. Entonces, bueno, después de algunos años de desarrollo, DuPont logró tener un proceso de fabricación que fuera ahí optimizado y que fuera posible tener esta fibra disponible comercialmente a partir de 1972. Bueno, entonces, algunas propiedades de Kevlar y por qué es tan buena para las blindajes opacas. Entonces, primero, es una fibra muy resistente al calor. Entonces, va a se decompor, va a se carbonizar a temperaturas arriba de 430 grados Celsius, o que es muy alto para un polímero, y se puede utilizar ahí en temperaturas hasta 150, 200 grados con picos. Bueno, no, la llama es autoextinguible, no derrite, entonces tiene una resistencia muy grande al calor, y sabemos que en los carros hay muchas situaciones, especialmente acá en nuestra región, Latinoamérica, en que se queda muy caliente en los carros, entonces es importante que tenga esta resistencia. Bueno, ya hablé un poquito de la resistencia mecánica, entonces es una fibra muy fuerte. Podemos mirar en esta gráfica acá que, bueno, tiene ahí una fuerza de ruptura muy alta, muy más alta que
el hilo de acero, por ejemplo, y otros tipos de hilos, de fibras, de materiales. Y muy rígida también, baja deformación. Entonces, ese es muy bueno por los temas balísticos. Es resistente a los químicos, entonces no, a agua, el aceite y varios químicos no atacan Kevlar. Es muy resistente por estos temas, lo que es importante también. Y resistencia a la humedad. Entonces no se va a decomponer con el agua, las bacterias y hongos no le afectan. Entonces, por esto es un material que es adecuado y muy utilizado para las blindajes vehiculares. Estas propiedades aí conferem uma resistência a los tejidos, a las estruturas de Kevlar. Então, tem capacidade de absorver uma grande quantidade de energia quando há disparo de projetil, há alguma ameaça a este tipo de material. Então, por isso, é muito utilizado para proteção aí contra projetis, contra fragmentos. E, bueno, Kevlar se fue inventado há más de 50 años, pero todavía hoy seguimos ahí innovando y haciendo el lanzamiento de nuevos productos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un nuevo producto que estamos lanzando este año ahí, que, bueno, comparado con las soluciones actuales, que son muy conocidas como el Kevlar 29, este nuevo KM2 Plus y sus tejidos son muy más resistentes. Então, podemos ver acá que temos uma resistência muito alta, o que vai tornar possível que se hagan soluções que sejam hasta 25% mais livianas, aí, soluções mais delgadas, de menor espessor, e também soluções mais flexíveis. Então, seguimos aí inovando com novos materiais e novos produtos enfocados no mercado de blindaje. Bueno, también, además de Kevlar, también tenemos otros productos, por ejemplo, Tensilon. Entonces, Tensilon es un polietileno de ultra alto peso molecular, ¿ok? Y tiene un value proposition que es distinto, tiene una proposición de valor que es distinta de Kevlar, porque es un material muy rígido, ¿ok? Entonces, es un material ahí que es un excelente reemplazo para el acero, que todavía aún se utiliza en la blindaje. Tiene ahí una alta rigidez, tiene capacidad incluso de fixación por distintas maneras como tornillos, tiene una excelente capacidad multi-hit y también de disparos de borde. Y además es posible de consolidarlo en autoclave. Entonces, en presiones que no son tan altas cuanto prensas, en autoclaves, y con eso hay posibilidades de tener formas y shapes tridimensionales e aí sim ter uma peça termoformada aí na autoclave que já tenha já seja desenhada para aquele carro, ¿no? Bueno, además de blindajes, también se hacen escudos, cascos, placas y paneles con Tensilon. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a seguir adelante ahí hablando un poquito de las especificaciones técnicas, los estándares y normas que son utilizados hoy para evaluar los blindajes y los niveles balísticos. Bueno, como habló Walid, DuPont no solo fornece los materiales, no solo suministra materiales, pero también ahí nuestro propósito está muy cercano de nuestros clientes y todas las compañías que hacen parte de la cadena para entender la aplicación y saber cómo podemos mejorar, qué nuevos productos podemos lanzar en el mercado, ¿okay? Y apoyar el desarrollo de la industria en Latinoamérica. Entonces, por eso tenemos ahí nuestro laboratorio en Latinoamérica que se queda acá en Brasil, en São Paulo. Y este es uno de los 3 laboratorios que DuPont tiene hoy balísticos globalmente. Hay uno en Europa, hay uno en los Estados Unidos y tenemos acá en Latinoamérica. Entonces, esto es un claro enfoque de la compañía para que tengamos nuestra capacidad acá en la región de hacer nuestros propios desarrollos junto con nuestros clientes. Incluso en el próximo año, ahí, como en 6 meses, un poco más,
vamos ahí a tener un nuevo laboratorio en Alphaville, entonces se va a cambiar la ubicación de nuestro laboratorio para una oficina completamente nueva ahí, entonces seguimos haciendo inversión en nuestro negocio de defensa en Latinoamérica. Bueno, en nuestro laboratorio logramos hacer ahí las pruebas bajo diversos estándares, como NIJ 010106, que es para chalecos, y la 010801, que vamos a hablar un poco, que es muy utilizada por blindajes, hasta el nivel 4, ¿ok? Entonces tenemos ahí municiones Armor Piercing, 7,62, 3006, tenemos autoclave en nuestro laboratorio, tenemos prensa, tenemos capacidad incluso de hacer pruebas en un carro entero dentro de nuestro laboratorio. Entonces, de todos los laboratorios que tenemos hoy en DuPont, nuestro acá de Latinoamérica es lo único que se puede manejar y poner un vehículo entero adentro del laboratorio y hacer pruebas sobre condiciones controladas en un vehículo blindado, ¿ok? Como tenemos en la foto acá. Entonces, ¿qué son estas pruebas balísticas que hacemos? En general, las pruebas balísticas van a tener una respuesta que es perforación total, completa o perforación parcial. Son los dos outcomes más comunes ahí de las pruebas balísticas. Y ahí variamos la velocidad. Entonces, tenemos capacidad de variar la velocidad de proyectil en nuestro lab. Y ahí poner más o menos velocidad y hacer una evaluación si perforó o no la solución o el vehículo blindado, lo que sea. Esto es muy importante porque ahí logramos tener la prueba B50, que es muy conocida por todos que están ahí en la industria de blindaje. Entonces, como muchos sabemos ahí, el B50 es la velocidad con que el proyectil tiene 50% de probabilidad de perforar un panel o una solución balística, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica acá, tenemos la velocidad acá en Y, bueno, vamos ahí, empezamos con una baja velocidad, un disparo como a 430 metros por segundo, ¿ok? Bueno, no logramos perforar, entonces seguimos aumentando la velocidad hasta que tengamos una perforación, ¿ok? Y ahí vamos intentando convergir a una velocidad que vamos a tener mitad de los disparos con perforación y mitad sin perforación. Y esta es la velocidad que se puede calcular el B50, la velocidad con que 50% de los disparos van a perforar esta solución, ¿ok? Y este es un concepto estadístico, ¿eh? Entonces, el concepto estadístico del B50 es muy útil porque en la calle los disparos que tienen de las armas van a estar en una velocidad que es definida, ¿eh? por la fabricante del proyectil, de la munición. Y bueno, los estándares tienen estas velocidades de referencia que ya tienen un coeficiente de seguridad con respecto a la velocidad de los proyectiles que se van a encontrar en las armas comunes. Entonces, bueno, estas velocidades de referencia que se pueden llamar V0, es un rango de velocidad que no se puede tener perforación, ¿ok? Bueno, este rango de velocidad no podemos tener perforación y tenemos ya conocido nuestro B50 que probamos en nuestro laboratorio. Entonces, es un concepto estadístico y el B50 tiene que estar arriba de la velocidad de referencia, para que tengamos seguridad que en la velocidad de referencia, la probabilidad de tener una perforación es muy, muy, muy pequeña, tendiente a cero. Nunca, en verdad, nunca va a ser cero, pero hay que ser muy, muy pequeña, ¿ok? Para que esta solución se considere segura. Bueno, ¿qué estándares entonces son utilizados ahí? Son los más comunes, ¿no? Tenemos el estándar americano y la norma americana NIJ, que es muy conocida por todos acá en América, ¿no? Y para blindaje es muy utilizada la NIJ 0108.01. Entonces, este es un estándar que va
evaluar los materiales. Tiene un panel cuadrado y la norma tiene ahí distancias para que sejam hechos 5 disparos. Y en este mismo estándar hay distintos niveles, ¿ok? Que van a tener distintos niveles de energía también, de velocidad, de qué tipo de proyectil van a utilizar. ¿Ok? Algunos países de nuestra región, un ejemplo Argentina, Colombia incluso, tiene sus propios estándares de evaluación de las soluciones balísticas. Entonces, por ejemplo, Argentina tiene RENAR con sus propios niveles, pero la NJ todavía sigue siendo muy utilizada y es como una referencia que es utilizada no solo acá en Latinoamérica, pero globalmente también. Hay otros estándares más recientes, entonces tenemos el ejemplo ahí de un estándar también americano de ASTM, que es el 3113, que va a hablar ahora no solo de los materiales, pero también de la aplicación de este material en la puerta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un panel balístico. Esto no es una puerta, ¿tá? Es un panel que se va a instalar en una puerta. Y ahí este estándar nos dice que hay puntos ahí más frágiles, hay puntos débiles que son posibles. ¿Qué puntos son esos? Son orificios de montaje, son bordes, son unión de paneles. Entonces hay puntos específicos del blindaje del panel que son más susceptibles a perforación. Y esta norma ahí habla que, mira, estos tienen que ser evaluados, hay que tener disparos a una distancia, por ejemplo, 45 milímetros, más o menos 6, y por ahí va. Entonces, es un estándar relativamente nuevo, pero que quizá puede ser útil para los temas de blindajes ahí acá también en Latinoamérica. Bueno, hablamos que tenemos los niveles por los estándares NIJ. ¿Y cuál es lo más utilizado hoy por el tema de blindaje? El nivel más utilizado es el 3A. ¿Ok? Entonces, este es seguro más del 90-95% de todos los carros que son blindados en nuestra región son blindados con 3A. Es un nivel que tiene las municiones en 9 milímetros, ¿ok? Full Metal Jacket, y la 44 Magnum Gas Check. Entonces, esas son las dos municiones. Incluso la 44 tiene un nivel de energía bastante alto, entonces causa bastante daño en los paneles, y la 9 milímetros es una munición que tiene un poder de perforación considerable también a estas velocidades. Entonces es un nivel seguro, muy seguro, y es un nivel que es en verdad lo más recomendado ahí para blindajes civiles. En este nivel 3A, ¿qué son las soluciones ahí disponibles hoy en el mercado para los materiales de protección balística? Entonces, tenemos el Kevlar, paneles de tejidos de Kevlar desde 3.5, que es nuestra nueva solución, que yo hablé ahí un par de minutos con KM2 Plus, hasta 5 kilogramos por metro cuadrado, que es la solución tradicional. ¿Ok? Bueno, tenemos también el Tensilon, que es nuestro polietileno, que también ya he hablado. Es un material, como hablé, que puede reemplazar el acero inoxidable, que todavía aún es utilizado en puntos específicos del blindaje, como las columnas. Y este acero tiene ahí, en general, 2.5 milímetros y va a tener un peso que es muy más alto que Tensilon, por ejemplo. Y también los cristales, ¿no? Entonces los cristales, la parte transparente, en verdad son los componentes más pesados, ¿no? del sistema de blindaje que tenemos hoy. ¿Okay? Para Kevlar es común que se utilice ahí paneles prensados o termomoldeados con resinas que sean termoplásticas o termorrígidas. Bueno, como estaban hablando, este sistema de blindaje usualmente van a tener, obviamente, los cristales, van a tener paneles de Kevlar,
y van a tener en puntos específicos acero o tensión, ¿ok? Entonces, como yo hablé, columnas, hay puntos, en partes, piezas muy pequeñas que se utilizan acero hoy, ¿ok? Abajo tenemos algunas figuras ahí de la instalación de paneles en vehículos, ¿eh? Entonces, bueno, en la gran mayoría de los casos, el cliente compra un vehículo y manda un blindador para hacer la blindaje, pero todavía hay hoy algunos OEMs que ya empiezan a tener este proceso ahí más dentro de su fábrica. Entonces, hablando de la evolución de estos sistemas de blindaje, entonces todo empezó con acero, incluso por la experiencia con guerras y todo, entonces era acero, era el principal material de blindaje antes ahí de la invención de Kevlar. Y bueno, después de la década de 1970, se empezó a utilizar ahí Kevlar, primeramente con paneles planos. Entonces, tiene un panel prensado, 1.6 metros por 2 metros, o que sea, y estos paneles, la empresa, la compañía que hace la blindaje, lo cortaba o lo corta en las dimensiones de un vehículo que tenga para hacer la blindaje, ¿no? Hoy es muy común, especialmente acá en Brasil, pero este concepto está ahí se expandiendo, la introducción de los kits cortados, ¿no? Entonces, la propia compañía que ya hace el panel prensado, ¿ok? Que no es Dupont. Dupont va a suministrar el tejido de Kevlar, ¿no?, a nuestros clientes que van ahí sí hacer el panel cortado. También suministramos el hilo a algunos clientes de nosotros para que ellos mismos hagan los tejidos, pero bien va a tener una compañía que va a hacer la prensaje con la resina de número de capas de tejido, ¿ok? Y ahí, en algunos casos, y acá en Brasil es muy común, ya esta misma compañía que hace la prensaje de los panes va a hacer tiene un CNC, una máquina, un equipo de corte que va a cortar exactamente en las dimensiones de un carro específico. Entonces, por ejemplo, suponga ahí que tenga un Corolla o un BMW, o que sea, y ya tienen los diseños de las piezas cortadas que van a ser instaladas en el carro, ¿ok? Y que miramos ahí para el futuro, ¿no? Todos sabemos ahí que los carros, a cada año que pasa, están ahí con geometrías más complejas, también tienen muchas curvaturas, ¿ok? Entonces, miramos que en el futuro podemos tener más y más peças termomoldeadas, ¿ok? En vez de planas. Entonces, para geometrías muy complejas, tener estas peças termomoldeadas. Y también un trend, una tendencia muy fuerte ahí que estamos mirando en algunos países, es que el propio OEM tenga interés en tener el carro blindado ya de fábrica, ¿ok? Entonces, el usuario tendría esa opción de tener el carro blindado ya de fábrica. Y bueno, Brasil es hoy el mercado más grande por el tema de blindaje. Y bueno, es como un benchmark, ¿ok? Y de nuevo, el nivel común, más común es el 3A. Y la tecnología de refuerzo más común son los tejidos, son las telas prensadas ahí con la resina termoplástica. Este es la tecnología de refuerzo más común. Entonces, hay muchas ventajas, como por ejemplo, es muy flexible, ¿ok? Entonces, pero el facto de ser un tejido tiene una flexibilidad muy buena, y con esto es muy resistente a la conformación. Entonces, como hablaba ahí, hoy los carros están cada vez con geometrías más complexas y más curvaturas de todo. Entonces, hay que hacer una conformación. Las telas son muy buenas para eso. Y con eso vas a tener un menor riesgo de delaminación. ¿Ok? Bueno, eso era lo que teníamos. Entonces, ahora tenemos algunas preguntas ya, creo. Verónica, nuestra compañera Verónica de México,
tiene algunas preguntas ahí hechas por las personas en audiencia. Les agradezco y estamos disponibles para preguntas. Gracias. Bueno, de las preguntas que tenemos aquí, en la presentación se mencionan 2 tipos de hilos de Kevlar. La pregunta es, ¿en qué casos y en qué partes del vehículo se usa una u otro tipo de hilo de Kevlar? Bueno, buena pregunta, gracias. Bueno, los dos tipos se pueden utilizar en verdad en las mismas partes, la misma aplicación. La diferencia es que nuestra nueva solución se va a quedar más liviana. Entonces, es un producto ahí enfocado en los carros premium, en cuando el cliente necesita ahí una solución muy liviana, le gusta lo mejor que pueda tener. Ahí sí le recomendamos nuestra nueva solución ahí con este hilo llamado KM2 Plus. Pero las dos se pueden utilizar y las dos están en el nivel 3A ahí de NJ0108. Gracias, Adriano. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la recomendación de DuPont para la fijación de los paneles considerando la situación? Verónica, no creo que comprendí la pregunta. ¿Puede repetir, por favor? La recomendación de DuPont para fijar los paneles considerando una situación de multiimpacto. ¿Qué recomienda DuPont para poner el panel cuando tienes un multiimpacto? Bueno, la propia norma ahí de NJ0108 ya tiene 5 impactos previstos por la norma, ¿okay? En el panel de 50 por 50 centímetros. Hay algunas soluciones de fixación de los paneles de Kevlar, entonces lo que es muy usual es una cola de polipropileno, ¿no? de poliuretano, perdón. Entonces este es muy usual, una goma un adhesivo, mejor diciendo, un adhesivo de poliuretano, pero hay algunas estrategias distintas. No tenemos una recomendación de una marca o de un tipo, pero esto es lo más común en el mercado, son los adhesivos de poliuretano. Incluso DuPont tiene un adhesivo de poliuretano que es utilizado, que ha venido de Dow Chemical, entonces hoy está con DuPont, está con nosotros, y tenemos nuestros compañeros que no son de nuestro departamento acá, pero podemos sí conectarles con ustedes para que ahí sí les puedan darle más detalles y brindar con más información acerca de lo adhesivo que tiene DuPont. Gracias, Adriano. Hay otra pregunta aquí. ¿Cuál es la ventaja, o cuál es más bien, qué es mejor, si Tensilon o Kevlar? Bueno, Tensilon y Kevlar son dos materiales muy distintos. Entonces, en verdad, no hay el mejor o el peor. Hay la situación que tiene, la amenaza que tiene y cuáles son los requerimientos técnicos y de costos. Entonces, por ejemplo, le expliqué que Tensilon es un material muy rígido. Entonces, para partes pequeñas, se puede poner un Tensilon como un reemplazo para acero y ahí se va a quedar muy más liviano que el acero, ¿ok? Y bueno, tiene una capacidad de disparo de borde muy buena y en verdad es como si fuera un compuesto estructural, entonces tiene una resistencia estructural que es muy buena, ¿ok? Entonces se puede hacer una instalación de distintas maneras, ¿ok? Incluso con formas, con tornillos, por ejemplo. Hay distintas formas de hacer la fixación de una pieza de Tensilon en el carro y esto abre otras posibilidades de blindaje. Y ahí nuestra sugerencia es en verdad como reemplazo para las piezas de acero en el nivel 3A. En niveles más altos se puede utilizar ahí también Tensilon, como por ejemplo en nivel 3 es posible tener un blindaje nivel 3 opaco con Tensilon que tiene esta capacidad de soportar disparos ahí de 7,62 M80, por ejemplo. Entonces es una opción también para el nivel 3. Gracias, Adriano.
Aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles son los vehículos más comunes que tienen? Los vehículos más comunes. Sí, que tienen kit cortado. Bueno, en verdad hay muchos tipos. En Brasil este es muy común. Bueno, todas las BMWs, X1, X5, Corollas, en verdad, el fabricante del panel tiene que, junto ahí con la blindadora, desarrollan los dibujos para hacer el corte en CNC, pero se puede hacerlo para cualquier vehículo. Los más comunes tenemos que chequear, pero creo que el Corolla es muy común y las BMWs también. Acá en Brasil al menos. En México creo que hay otros vehículos que son muy comunes también, ¿verdad, Vero? Sí, claro. Aquí ya va a depender de cómo es la producción. Si es producción en masa, ya se requiere más. El kit cortado va a ayudar a eficientar esa producción en volumen alto, ¿no? Sí, pero de Gracias, Adrián. vehículos blindados, creo que Suburban es muy común en México. Colombia también tiene ahí sus vehículos más comunes. Entonces, cada país va a tener los vehículos más populares, más comunes ahí para hacer la blindaje, ¿no? Pero los kits cortados te dan esta flexibilidad de tener el dibujo, tener el diseño de la pieza, y esto se va a hacer repetitible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es hecho manual, lo que pasa es que, bueno, va a variar, va a tener variación, y eso va a depender de quién está cortando, va a tener una variación. Se hace con CNC, se queda más como industrial, más, la tolerancia es más baja, más pequeña. Correcto. Sí, y en México, bueno, tenemos Suburban y Cherokee, ¿no? Pero sí. Gracias, Adriano. Aquí hay otra pregunta con respecto al revestimiento de las llantas. ¿Las llantas con revestimiento de Kevlar tienen alguna propiedad de resistencia balística o solo ofrecen protección contra golpes y rasgaduras por objetos? Déjame ver si comprendí bien, es por las llantas, ¿verdad? La protección a las llantas. Y hay llantas que tienen Kevlar y la pregunta es si esta protección de Kevlar es también o solo es contra golpes o rasgaduras por objetos en el terreno. Bueno, eso es verdad. Hay muchas aplicaciones de Kevlar, y una de las grandes aplicaciones de Kevlar también son por las llantas. Eso es distinto. La función del Kevlar en las llantas en general no es la protección balística. Lo que se está buscando poniendo Kevlar en las llantas, en verdad, es tener hacer un reemplazo de poliéster y también de acero, de los hilos de acero y de poliéster que tiene en la llanta, en los neumáticos, y haciendo este reemplazo, tener una llanta ahí que que sea más ligera y que tenga una performance que sea más alta. Entonces, este es el objetivo del Kevlar en las llantas, que tenga alta performance y que, por ejemplo, cuando la llanta o el neumático se caliente, que no perca las propiedades. Entonces, son para llantas de alta performance, pero no son para protección balística. Hay blindadores que sí le ponen una protección en las llantas de los neumáticos, como de acero, como para que, por ejemplo, si tiene un disparo en la llanta, logre salir de la situación de robo, de atraco. Esa es una posibilidad, y hay los llamados run flat tires. Entonces, estos run flat tires, mismo que tenga un problema y que haga un disparo en el neumático, ahí se puede salir de la situación de peligro. ¿Ok? Pero bueno, es eso. Kevlar es sí utilizado, incluso en la Fórmula 1, son utilizados Kevlar en las llantas y neumáticos de Fórmula 1 también por el tema de performance. Gracias, Adriano. Nos están preguntando si el Tensilon se puede usar en la pared de fuego. Si el Tensilon, perdón. Se puede usar en la pared de fuego. Bueno, hay que chequear las temperaturas, que cada carro tiene un rango de temperaturas. Hay que chequear las temperaturas que están expuestas a la pared de fuego.
y evaluar, porque Tensilon es un polietileno, tiene una muy buena resistencia también a las temperaturas, pero es un polietileno, entonces hay que evaluar caso a caso el proyecto, ¿no? Ok, están preguntando ¿hasta qué resistencia tiene Tensilon? Bueno, resistencia balística, Tensilon se puede ir hasta el nivel 3, ¿eh? Entonces 7,62 M80 Ball, se puede hacer 100% Tensilon, una protección efectiva nivel 3 de NJ, ¿eh? Puede ser utilizado también el Tensilon para el nivel 4, tanto quanto Kevlar también, ¿eh? Se puede utilizar hasta el nivel 4, pero ahí para el nivel 4 tiene una punta de acero y ahí hay que tener un cerámico, por ejemplo, que va a quebrar esta punta de acero y ahí tiene el cerámico y el backing de Tensilon o Kevlar, pero se puede ir hasta el nivel 4 si quiere. Ok. Nos están preguntando cómo se hacen los moldes de Kevlar y Tensilon. Bueno, hay distintas estrategias de hacer los moldes, ¿ah? Hay los moldes más costosos, que son más buenos y que van a ser más durables, ¿ah? Y hay los más baratos que no van a ser durables, ¿ah? Hay distintas estrategias, moldes de acero, moldes de aluminio. Bueno, se puede hacer de muchas formas distintas. Lo que va a necesitar tener es un balance de costo versus de durabilidad, que esto es verdad. Si tiene un molde que es se puede hacerlo no tan costoso, pero no va a ser tan durable, ¿no? Y lo contrario también, si tiene, por ejemplo, un OEM o un carro que es muy común, que lo hace lo que lo más es vendido. Esto sí se puede hacer un molde que sea quizá un poco más costoso, pero que va a ser más durable, ¿no? Pero si se va a hacer como uno o dos vehículos y no más, ahí sí se puede hacer de una forma que sea menos costosa y menos durable. Ok. Aquí hay un comentario, dice, algún material liviano, flexible para chalecos considerando la movilidad de una persona. Entonces, bueno, yo creo que está hablando del KM2, ¿no? Que yo me imagino que está hablando del KM2, se puede usar para solución balística de chaleco. Sí, bueno, en DuPont tenemos soluciones que son desarrolladas para el mercado de blindaje, ¿eh? Y tenemos también soluciones que son desarrolladas para el mercado de los chalecos, de soft body armor, ¿eh? Entonces, hay los dos, ¿eh? Pero son tejidos distintos. Entonces, sí lo tenemos, pero no son lo mismo, no son la misma construcción textil, por ejemplo. Porque hay requerimientos para la blindaje vehicular que son distintos de los requerimientos técnicos para los chalecos, ¿no? En los chalecos vamos a tener la cuestión de trauma, de BFD, entonces hay muchas otras cosas que tenemos que considerar también. Ok, aquí hay una pregunta rápida, que si el KM2 Plus se usa para cascos y para balísticos. La respuesta es sí, ¿no? Sí, cascos incluso. Sí. Sí, aquí dice que mencionaste que el nivel 4 de Kevlar bajo la NIJ menciona la pregunta, pero creo que es 3A, ¿no? Mencionaste 3A para con Kevlar, ¿cierto? Sí, lo más común es el nivel 3A. En el nivel 3A recomendamos ahí, hay soluciones con Kevlar y reemplazo de acero con Tensilon, ¿no? Para niveles más altos, bueno, es un desarrollo, entonces la recomendación sería ir con Tensilon. Incluso, dependiendo de la situación, hay que evaluar si también Kevlar es una opción, pero cada proyecto es un proyecto. Pero Tensilon sí, monolíticamente tiene capacidad de resistir a nivel 3, ¿ok? En nivel 4, como les expliqué, hay el tema de la punta de acero que ahí sí hay que tener un cerámico, por ejemplo. Cerámico. Ok, gracias. Están preguntando el número de capas de
Tensilon para el IJ nivel 3 y los tipos de municiones. Número de capas para nivel 3 y... ¿Qué más, Verónica, por favor? Sí, dame un segundo. El número de capas de Tensilon para casos nivel 3 en NIJ y los dos tipos de municiones. Ok, bueno, hay algunos grades de Tensilon que son distintos. Nuestra recomendación ahí sería el 40A. Entonces, bueno, como reference solution se puede hacer, por ejemplo, 110 capas, pero siempre la recomendación que tenemos es que sean hechas pruebas. Y hay que saber también si es una solución standalone, si es una solución en conjunto con. Entonces, vamos a tener ahí un aerial density como 23 kilogramos por metro cuadrado con este número de capas. Pero, como hablamos al inicio, estamos ahí después, acá está como un poco, hay muchas preguntas, pero estamos muy disponibles para hablar ahí offline después sobre desarrollos y cantidad de capas y los detalles. Claro que sí, Adriano, muchas gracias. Hay otra pregunta con relación dame un segundo. Dice que hay alguien que tiene información de que la munición de 9 milímetros con fabricación rusa penetra totalmente el panel de aramida de 12 capas. Me pregunta, nos está algo al respecto. Bueno, déjame ver si he comprendido la pregunta, pero está un poco cortado. Están preguntando acerca de 9 milímetros rusas, ¿verdad? Sí, correcto, con 12 capas. Bueno, cada munición es específica, entonces, por este motivo, los estándares de NIJ, por ejemplo, y los otros estándares todos, tienen el nivel en una munición específica, incluso el fabricante. Entonces, por ejemplo, la norma de Estados Unidos, de NIJ, la más reciente, de NIJ 010106, nos dice que la 44 Magnum tiene que ser de Speer, que es un fabricante. Entonces, esto se cambia de fabricante a fabricante y de tipo de munición a tipo de munición. Entonces, cada munición hay que ser evaluada de una manera distinta con pruebas. Y ahí sí, DuPont tiene nuestro laboratorio donde podemos hacer pruebas con distintas municiones, pero lo que desarrollamos y los niveles están relacionados a un tipo específico de munición. Entonces, el nivel habla de una munición específica. Entonces, cuando tiene una blindaje 3A, está ahí muy claro, y como les expliqué, que la blindaje 3A es para un tipo distinto de munición, de 9 milímetros, de 44 Magnum, y bueno, si tiene municiones distintas, tenemos que evaluar. Okay. Gracias, Adriano. Nos están preguntando los cuidados de la aramida porque mencionas que es resistente. Sin embargo, en los cuidados de los blindadores habla de que no se debe de mojar porque pierde la resistencia. Entonces, si podemos ahondar un poquito más en este tema. Sí, claro. Bueno, es común ahí algunos blindadores calentar los paneles, ¿no? para hacer una conformación. Como les expliqué, Kevlar es muy resistente a altas temperaturas, ¿no? Entonces, bueno, la preocupación principal por el tema de calentamiento, en verdad es con la resina, que no se puede ir arriba de lo punto de degradación de la resina, que usualmente ahí você como 135, 140 grados, depende de resina a resina, pero no se puede ahí, hay que tener cuidado con la resina para que no se empiece a degradar esta resina termoplástica. Y por el tema de temperatura, es siempre un binario, temperatura y tiempo. Entonces, Kevlar es muy resistente a la temperatura, pero también se lo va a dejar como
mucho tiempo en una temperatura muy alta, ahí sí se puede empezar a tener una pérdida, pero eso se va a empezar como a 150 grados por mucho tiempo. Entonces, si tiene una temperatura que es normal para un termoplástico, 120, menos de 100 grados para hacer esa conformación, y si no es mucho tiempo, la fibra de Kevlar no se va a afectar. Este es el punto. Pero nosotros tenemos alguna recomendación de cuidado de la aramida, o más bien tendrían que acatar las recomendaciones del blindador con respecto al blindaje en general. Sí, en general, nuestros clientes... Perdón, Verónica, adelante. Bueno, los cuidados ahí, en verdad, es que son en general, son pasados por los fabricantes de los paneles, que van a poner que van a dar los cuidados necesarios, pero en general, no le dejar expuesto ahí a las intemperies, cuando guardado en condiciones de un warehouse normal, con humedad, con ambiente, fuera de la exposición a fuentes muy fuertes de calor, fuera de exposición de mucha luz de sol. Entonces, son los cuidados básicos que se van a tener con los materiales más comunes. No hay nada muy específico, ¿eh? Es eso. Gracias, Pero Adriano. esto, si hay dudas, lo mejor siempre es consultar al fabricante del panel. Si tiene para los fabrics de lo hilo, ahí sí es siempre bueno que se mantenga, por ejemplo, los hilos de Kevlar. En los fabrics es siempre bueno que se mantenga en su embalaje original. Entonces, las cajas cerradas, mantenga en su embalaje original hasta que efectivamente necesite utilizarlo, que ahí ya va a estar protegido. Gracias. Otra pregunta, si es necesario mezclar acero con tensilón en el caso del NIJ3. ¿Acero con tensilón? Sí. No, es posible solución 100% tensilón para el nivel 3 de NJ010801. Entonces, es posible una solución standalone 100% tensilón. No es necesario mezclar. ¿Es posible? Sí, es posible, pero no necesario. Ok. Nos están preguntando si el tensilón puede generar algún rebote por su rigidez. No. No hay posibilidad porque el impacto es absorbido por el material. El proyectil se queda dentro del panel. No va a tener rebote. Ok. ¿Cuál es la garantía de un panel balístico instalado y cuánto dura resistiendo balas? No comprendí bien, pero Perdón, está un poco cortada la conexión. La garantía de un panel de Kevlar balístico y después de instalado, ¿cuánto dura su resistencia a las balas? Bueno, eso va a depender mucho de la resina, de los sistemas de resina y del proceso de fabricación, ¿no? Entonces, Dupont está en la cadena hasta el tejido, ¿no? Y después que suministramos el tejido o el hilo, ahí sí sigue para la prensaje del tejido con la resina, y ahí sí se va a tener el panel, ¿ok? Esta resistencia al tiempo depende mucho de la resina, ¿no? El hilo de Kevlar, si está en su embalaje original, no va a durar muchos años, más de 10 años, ¿no? El hilo de Kevlar. Si está en su embalaje original, pero después que tiene ahí un panel prensado instalado en un carro, eso se va a depender del tipo de resina que está siendo utilizado, de las condiciones ambientales que fueron expuestas a este carro. Entonces, hay muchos factores y no hay un número, en verdad, no tengo este número, pero esto está dependiente mucho más de la resina. Ok. Están preguntando si el tensilón tiene cara de impacto.
Bueno, para la fabricación del Tensilon, él tiene una cara con resina, una cara sin resina. Entonces, tiene que hacer un stacking, un layup de este Tensilon de una forma correcta de fabricación para que tenga tenga adhesión y el panel esté consolidado. ¿Okay? Esto es importante. Después que está fabricado ahí, si no hay ningún otro material, no tiene cara de impacto, pero por el tema de fabricación es importante sí que la parte con resina y sin resina sean colocados, sean posicionados de la manera correcta. Y tenemos la instrucción de fabricación de Tensilon, que si hay interés en hacer el desarrollo, ahí sí podemos compartir las condiciones que sugerimos nosotros para hacer esta fabricación de placas con Tensilon. Tenemos muchísimas más preguntas. Por cuestiones de tiempo, yo creo que cortamos aquí porque ya es la hora. Les agradecemos su participación, sus preguntas. Todas van a ser contestadas. Aquí tenemos la lista. Y también quería reiterar que todos ustedes van a recibir un certificado de participación en este webinar. Se los haremos llegar en su momento. Muchas gracias por su participación y por su tiempo y que tengan un excelente día. Aquí están los teléfonos de los contactos de DuPont y estamos a sus órdenes. Gracias. Dos comentarios antes de terminar. Basado en las preguntas que nos hicieron, seguramente vamos a lanzar un nuevo webinar para protección de chalecos antibala, cascos y escudos. Al mismo tiempo, invitarlos al próximo webinar que vamos a tener la próxima semana, 2 de septiembre. Son 30 minutos enfocados a por qué utilizar ropa de protección contra fuego. Eso porque hay algunas industrias que están alineadas con la nuestra, la parte militar, y quizá algunos de ustedes requieren ese tipo de información. Y ese va a ser el 2 de septiembre, jueves, a las 2 de la tarde, hora Colombia, Perú, México, Ecuador, 3 de la tarde, Bolivia, Chile, 4 de la tarde, Argentina, Brasil. Entonces, nuevamente, muchas gracias a los más de 100 participantes de 12 países y seguimos en contacto. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias por conectarse. Hasta luego.